Metáfora se define como un proceso en el que algo está en lugar de otra cosa, ¿no? Entonces es básicamente la imposición de los rasgos de una entidad en otra entidad y entonces en esa medida hacemos pasar una cosa por otra. Es un proceso analógico, básicamente en semiótica diríamos es un proceso de analogía donde los rasgos de una entidad se imponen sobre los rasgos de otra para hablar de una entidad en términos de la otra. No sé si eso queda claro. En sentido estricto, los procesos simbólicos se iniciaron analógicamente, es decir, metafóricamente. Cuando no podemos hacer presente algo, acudimos a algo que se parezca para traerlo a colación, digamos. Es como una cosa muy fundamental que todo el tiempo hacemos. Y los procesos de significación surgen de esa manera. Digamos, con la palabra lo que hacemos es evocar, representar algo que no está presente. Esencialmente ese es una de las características fundamentales de los procesos simbólicos, ¿no? En general, no solamente de la lengua oral o del lenguaje oral, sino de todos los lenguajes, que es que con un estímulo hacemos presente otro estímulo que no está. Se dice que es un proceso fundamental porque el cerebro trabaja, o el pensamiento trabaja de esa manera en sus niveles estructurales más básicos, no solamente en la metáfora literaria, que es como el culmen, la capa más externa, superficial de los procesos metafóricos, sino el pensamiento en sí mismo hace recurso de los parecidos, de las asociaciones que puedes tú hacer en términos de que algo se parece a otra cosa. Hay dos procesos básicos del pensamiento que están íntimamente ligados, que son la metáfora y la metonimia, que son distintos. La metáfora supone la imposición, como ya se los dije, la imposición de rasgos de una entidad en la otra, y la metonimia supone una relación más que nada de contigüedad, algo que está asociado con otra cosa pero por cercanía. Todos los usos metafóricos quedaban siempre fuera del estudio de la lingüística, sobre todo los enfoques muy estructuralistas. Y después digamos, las ciencias cognitivas, la psicología y la lingüística cognitiva pusieron mucho énfasis, correctamente creo yo, en el hecho de que todo el lenguaje era básicamente, esencialmente, tenía patrones metafóricos en todos los órdenes estructurales, y que no se podía dejar de lado aquello que se consideraba como eso es metafórico, ¿no? Sino que no solamente aquello metafórico tenía que ser estudiado, sino que todo lo que es lengua, incluso todo lo que es simbólico, es esencialmente metafórico, ¿no? La metáfora es universal como proceso cognitivo. Por supuesto, si somos una misma especie, un mismo tipo de ser humano, debemos de considerar que tenemos los mismos procesos cognitivos fundamentales y que operamos de la misma manera, que el cerebro se enfrenta, o que los seres humanos nos enfrentamos con nuestro pensamiento a la vida con procesos similares. Pero las metáforas que se generan en cada cultura pues son relativas a cada cultura. Por ejemplo, la vista, ¿no? Los procesos metafóricos más importantes surgen, en términos de Lakoff y Johnson, surgen del cuerpo humano, de la propia materia. La vista es muy importante, biológicamente hablando, ¿no? Pues es como se ha convertido en nuestro órgano principal. Entonces, en lenguas como el español y en inglés y en muchas lenguas decimos cosas como ves, que significa entiendes, ¿no? Ah, ya veo, que significa ya entiendo. No estoy viendo nada, lo estoy viendo con la mente, no con los ojos. Entonces hay un proceso de extensión metafórico de ver, o casi metonímico, de ver visualmente a ver entiendo, ¿no? La visión se convierte en un proceso de entendimiento. Entonces una metáfora, los verbos de percepción como ver se convierten en verbos de pensamiento.
Y ver significa en muchos casos, si ustedes van y revisan un corpus de uso del verbo ver, se van a dar cuenta que se utiliza ver como verbo de pensamiento, no como verbo de visión. Y uno podría esperar que eso es algo que sucede en todas las lenguas. Sí, es muy común, pero no sucede en todas las lenguas. Por ejemplo, hay lenguas donde es el sentido del oído el que permite estas extensiones semánticas, ¿no? Porque hay lenguas donde no está tan privilegiada la visión, culturalmente hablando, donde el oído es más importante porque en escenarios culturales más reducidos y más primitivos, donde estar pendiente de qué escuchas en cada zona, ¿no? El oído tiene una percepción radial. La visión te permite ver hacia el frente, no hacia atrás, pero el oído tiene una percepción radial que te permite estar atento a lo que sucede enfrente, atrás y a los lados. Y entonces eso hace en algunas culturas que sea fundamental, por ejemplo, donde dependes de si un animal te va a atacar o no, y no lo ves. Al animal nunca lo vas a ver porque los animales, cuando van a atacar, no, estoy poniendo un escenario en algunas culturas donde te tienen que proteger de que un animal te ataque, pero sí lo puedes estar oyendo, puedes no verlo, pero sabes que está atrás porque lo estás escuchando. Entonces, en aquellos grupos culturales donde el sentido del oído tiene en sentido real, práctico, un valor mucho más importante que lo que tiene nuestra cultura, es natural que en la lengua eso impacte, y entonces el verbo oír es el que se traduce en cosas como tiene extensión hacia el pensamiento. Entonces en esas lenguas, para decir, en lugar de decir ves, con el sentido de entiendes, decimos oyes. Claro. Vamos a ver, cuando hablamos de, y aquí ya vamos más a lo lingüístico, cuando hablamos de patrones combinatorios de verbos, ¿no? O sea, que es algo de lo que yo estudio en sintaxis y semántica. Por ejemplo, uno puede hablar de, por supuesto, uno puede construir casas, ¿no? Pero podemos también construir el futuro, ¿no? En español. En el mundo no construimos el futuro. En la lengua española decimos que el futuro se construye, pero no sé si se fabrica el futuro, por ejemplo. Es posible que lo encontremos en un corpus, pero sería más marcado, ¿no? O, digamos, algo como elaborar el futuro, ¿no? Estoy hablando de verbos de creación, elaborar, fabricar. Entonces sí decimos construir el futuro, pero no necesariamente elaborar el futuro. Ese es uno diría, esa es una metáfora, ¿no? El futuro no se construye, entonces es un proceso de abstracción donde usamos el verbo construir, que es un proceso material, para referirnos a algo que no está anclado en la concreción del mundo, sino en lo abstracto. No. Pero eso posiblemente es una característica del español. No todas las lenguas tienen que utilizar los verbos de creación para poder decir algo como el futuro se construye. Eso es algo que sucede en nuestra lengua. Entonces sí, claro, lo que es universal es que sí, la metáfora y la metonimia son procesos anclados fundamentales del procesamiento de la mente, y que hay metáforas estructurales que están ancladas a la materialidad del cuerpo humano en primera instancia, como primer punto de referencia que tiene el ser humano. O sea, esto es lo que tenemos, y nuestra experiencia parte de este cuerpo, de cómo estamos constituidos, lo repito, abajo, arriba, atrás, adelante, si escucho radial, si veo hacia el frente. Estos son factores muy importantes, y entonces uno espera que tenga impacto eso en todas las culturas, en la lengua, o no nada más en la lengua, sino en valores culturales conectados, ¿no? Pero no tienen que ser igual siempre. Entonces hay una parte universal y hay una parte que puede ser perfectamente particular. You can forget all that crazy talk. I've never seen anything like this before.